Las experiencias cercanas a la muerte pueden manifestarse en situaciones verdaderamente extremas, que en su SM obtuvo lo que había estado buscando toda su vida. Se quedó solo. Es un tipo de infierno muy particular. Interesante. O sea, ¿por qué la gente siquiera tiene SMs? De hecho, justo eso te iba a preguntar. Cuando las personas tienen una SM, casi siempre deja la religión organizada y dijo: hoy soy una persona diferente a la que era hace 5 años. Y dijo: nada que no fuera esa experiencia me habría transformado. Muchos con SMs no pueden usar relojes después, se les acaba la pila. Bienvenida, Dr. Jan Holden. ¿Cómo estás, Jan? Estoy bien. Muchas gracias, Alex. Gracias por venir al programa, por venir a los estudios de Next Level Soul. De verdad lo aprecio. Sí, todo salió bien. Sí, has estado estudiando las SM desde hace 1 o 2 años, ¿no? Sí, solo 1 año o 2. Sí, desde mediados de los 80. Desde los años 80, cuando era genial estudiarlo. Sí, exacto. Digo, solo puedo imaginar desde los 80, o sea, creo que Raymond, el doctor Raymond Moody, él publicó ese libro Cumbre o el libro seminal en los 70, como en el 75. Así es. Por ahí, ¿verdad? Él creó el término experiencia cercana a la muerte. Pero entre ese libro y los 80 es muy reciente. El concepto de ve hacia la luz, todo eso que ya es parte del imaginario colectivo. Así es. No estaba... ¿Qué te trajo? ¿Qué te atrajo a este entonces raro, extremadamente raro y esotérico espacio? Bueno, yo tenía, para empezar, desde que crecía, siempre me interesaron los fenómenos que eran difíciles de explicar. Y crecí en la rama más liberal de la Iglesia luterana. Así que fui, ya sabes, criada en la religión. Y luego, en 1978, leí el libro de Moody y capturó mi imaginación, especialmente el fenómeno de la percepción verídica, donde la gente en su SM experimenta su conciencia funcionando aparte del cuerpo y perciben cosas en el mundo material o transmaterial que involucran información que no podrían haber sabido por medios normales, pero que luego se confirma como precisa. Es como no solo la experiencia es subjetivamente muy real. La gente a veces dice que fue más real que lo real, más real que esta realidad, sino que había evidencia de la realidad objetiva de la experiencia. Así que eso se quedó en mi mente. Y luego, a mediados de los 80, estaba terminando mi doctorado en educación para consejeros y me vi en la necesidad de hacer una tesis. Para resumir la historia, decidí hacerla sobre las SM. Como sabes, muchas personas, al terminar su tesis, no desean volver a tocar el tema porque resulta agotador. Sin embargo, yo quedé completamente fascinada y enganchada. Aún hoy, en la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte, los miembros reciben en su correo electrónico una SM mensual, donde uno de nuestros voluntarios revisa nuestro archivo de narrativas de SM y encuentra una que es de particular interés por alguna razón u otra, y luego la envía a los miembros. E incluso hoy, después de haber escuchado, leído, entrevistado, como probablemente a miles de personas con experiencias cercanas a la muerte, casi siempre dejo todo. Para leer eso, un relato más de una experiencia cercana a la muerte, es simplemente infinitamente fascinante para mí. Eso es fascinante. Sí. Entonces cuando has hecho miles de entrevistas o leído miles, o sea, has hecho tantas cosas diferentes, estás muy metida en esto, como dije. Sí, muy metida. Muy metida. ¿Cuál es la más, sé que es una pregunta difícil, cuál es la más profunda que de verdad resalta en tu mente? Como, oh, por Dios, porque ya sabes, cuando lees la primera o escuchas la primera, dices, oh, por Dios, pero después de 1000 empiezan a mezclarse.
Así que hay como un océano de muchas de ellas. Y para mí, he hecho 120, tal vez 130 entrevistas. Hay algunas que empiezan a sobresalir del resto. No porque esté menospreciando a las demás, sino que simplemente tienen algo único. Hay una conexión con la energía, lo conmovedor de lo que les pasó, la pérdida de familiares o a quienes encontraron en el otro lado, o las lecciones que trajeron de vuelta. ¿Cuál fue esa para ti? ¿Hay alguna que realmente te haya conectado? No puedo elegir una, la verdad. ¿Te viene alguna a la mente? Pero algunas de las que yo creo que sí son importantes, que más potencialmente influyentes para las personas que se preguntan, ¿esto es real? Son como la doctora Mary Neal. ¿La has entrevistado? Oh, sí, la adoro. Es una fuerza de la naturaleza. Lo es. Y como ella, me encanta cuando dice, no soy imaginativa, así que no pude haber inventado esto. Y como es médica, ya sabes, los médicos están entre las profesiones de mayor confianza, y entonces escuchar a una médica hablar sobre el tipo de cosas que experimentó y enterarse de que su hijo, Willie, iba a morir antes de cumplir 18 años, y cuando él solo tenía, creo, 5 en el momento de su SM. Y simplemente muchos aspectos que experimentó muy, muy convincentes. Su SM ocurrió con su cuerpo bajo el agua. Ahora, se descubrió que estuvo bajo el agua por más de 30 minutos. O sea que estaba muerta, 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 ¿sabes? Y luego tener esta experiencia vívida, que tuvo estos componentes verídicos como la muerte de Willie y demás, creo que es muy influyente para las personas que realmente se preguntan, ya sabes, ¿realmente puedo creer en estos fenómenos? Claro, no estamos hablando de solo 1 o 2 casos aislados. Ya hay miles de personas registradas. Así es. ¿Cuál es el tiempo más largo que alguien ha estado muerto que tengas en tu registro? No estoy segura, pero creo que sí. Demasiado. 30 minutos es mucho, y el de Mary está entre los más largos. Ha habido casos de personas cuyos cuerpos fueron llevados a la morgue y luego sus cuerpos en una bolsa, y alguien ve un poquito de movimiento. Y sé que George Rodonaya, que ya falleció, es un tipo ruso, tuvo esa experiencia. Así que ha habido algunos en los que las personas han estado sin ninguna actividad cardíaca por muchos minutos. Hubo uno que escuché que no sé si has oído este o no, pero la persona la mujer había muerto, estaba en la morgue y su hermano vino a reconocerlo, a identificarlo. Creo que fue una ventana de al menos 10 horas, o sea, un buen rato. Y cuando entró, la estaba mirando y notó que lágrimas caían de sus ojos. Desde el punto de vista de ella, dijo que estaba en el cuerpo, pero el cuerpo estaba tardando en reiniciarse. El rigor mortis ya había comenzado. Digo, esta es una versión bastante extrema. Lo es. Y eso, él pregunta, ¿es normal que los cadáveres lloren? Ella respondió, no. Empezaron a trabajar en ella de inmediato y lograron que su motor arrancara, que la sangre fluyera. Fue fascinante. He oído de esos muy largos, horas, 90 minutos para que la gente entienda. Digo, se supone que después de 7 minutos estás acabado. Sí. Un vegetal. Sí. Nunca vas a volver. Sí. Y hay caso documentado tras caso documentado tras caso documentado de que esto es bastante notable. Realmente lo es. Y luego y si alguien ha estado muerto tanto tiempo y se recupera, no suele funcionar normalmente quedando en coma o algo así. Claro. Sí. Y luego, y tener una curación perfecta, que todo vuelva. Pienso en Anita Moorjani. ¿Has tenido la oportunidad de...? Sí, va a volver creo que la próxima semana, de hecho. Maravilloso, maravilloso. Su historia es particularmente especial por el tema de la sanación. ¿Podrías contarnos un poco más al respecto? Bueno, solo que estaba en la fase terminal de un linfoma y en coma. Tenía abultos por toda la región del cuello, lesiones extensas en todo el cuerpo, y sus órganos vitales estaban fallando de manera irreversible. Y
Los profesionales médicos ya esperaban que su fallecimiento fuera inminente. Uno de mis aspectos favoritos de su experiencia que no he escuchado en otra cerca del final está con, creo, su padre fallecido. Están en el cuarto del hospital observando la situación y su cuerpo ahí. Y el padre le dice, decide si te quedas o vuelves a ese cuerpo. Ella dice, ¿cómo podría volver a ese cuerpo? Está tan deteriorado. Y dijo, además, ¿no acaba de venir una enfermera a sacar sangre? Y ese análisis de sangre va a mostrar si mis órganos continúan fallando o no. Su padre le dijo, lo que decidas ahora determinará el resultado de ese análisis de sangre. Normalmente pensamos que un análisis de sangre, la respuesta está escrita en piedra, pero que algún aspecto de nuestra voluntad puede influir en el mundo físico. Bueno, incluso algo que es piedra. La piedra sigue sin ser piedra. Sí, sí. Ya sabes, sigue siendo algo. Son moléculas, es movible, técnicamente deberías poder atravesarla con la mano porque a nivel cuántico podrías. Así es. Eso se manifiesta en el doblar cucharas, lo cual doy un curso en la Universidad del Norte de Texas para estudiantes de consejería sobre la perspectiva transpersonal. Empiezo el curso con una película llamada Algo desconocido está haciendo no sabemos qué, una gran película disponible en línea para quien le interese. Es un film de 90 minutos sobre la evidencia de fenómenos paranormales. En ella muestran cómo doblan cucharas. Algunos estudiantes se inspiran y lo intentan en casa. Algunos han llegado a clase con sus cucharas dobladas y han dicho que ellos... Y luego, por supuesto, hablamos de qué pasaba cuando el metal se volvió como goma y podías doblarlo y torcerlo. Vengo de la industria del cine, siempre tengo películas en la cabeza. La escena que me viene a la mente es en Matrix. Cuando Neo visita al oráculo y ve a pequeños monjes, niños, jugando con cucharas, doblándolas, y esta profunda declaración, él dice, ¿cómo haces eso? Él responde, la pregunta no es ¿cómo lo haces? Sino, creo que era algo como si, y estoy destrozando la cita, pero creo que era algo como, la verdadera pregunta es, ¿eso es siquiera una cuchara? ¿Siquiera existe? Una vez que entiendes eso, entonces puedes doblarla. Sí, sí. Porque entiendes la naturaleza de... La plasticidad de la realidad, exacto. Es fascinante. Lo es. Ahora, algo que siempre me ha fascinado de las experiencias cercanas a la muerte es la gente, entre comillas, la gente, las entidades, los seres que aparecen, desde parientes hasta deidades y ángeles, hasta animales. Siempre bromeo diciendo que Jesús es el hombre más trabajador del espectáculo. Porque tiende a aparecer en todas ellas. Mi historia favorita de una SM con Jesús es que había un ateo de hueso colorado, que murió. Y cuando llega al otro lado, Jesús está ahí y lleva un traje con el pelo recogido. Y le dice, y él sabía quién era Jesús, pero no creía en él. Le dice, Jesús, sí, ¿por qué vistes de traje? Es la única manera en que me tomarías en serio. Sí, exacto, tienes toda la razón. Súper fascinante. Sí. Pero mi pregunta para ti es, ya sabes, las SM, al menos las historias que he visto, sobre todo de mucha gente con la que he hablado, son mucho más del lado occidental del mundo, no del oriental. Entonces, ¿cuántas experiencias cercanas a la muerte has encontrado de la India, de África, de, ya sabes, aborígenes, ya sabes, experiencias cercanas a la muerte de nativos, a diferencia de la típica historia de Raymond Moody, y estoy seguro de que hay similitudes, pero esa es la historia que siempre escuchamos. Y siempre me preguntan, ¿por qué siempre está Jesús ahí? Sí, pero también aparece Shiva, Buda y muchos otros. Pero tengo curiosidad, ¿cuál es tu experiencia? Ahora hemos recopilado muchas SM de culturas no occidentales y una de las mejores fuentes para leerlas es el sitio web de la Near Death Experience Research Foundation, que es el sitio web de Jeff y Jody Long. A quien le interese puede ir a ndrf.org.
¿Lo has entrevistado? 2. Oh, maravilloso. Long es genial. Sí. La gente puede realmente leer, porque han traducido muchas de ellas del idioma original al inglés para que podamos leer SM no occidentales. Y el académico que más las ha estudiado es Gregory Shushan. Lo tuve en el show. Tú también. Entonces, ha recopilado, y no sé cómo hace lo que hace. Encuentra estas más remotas experiencias cercanas a la muerte en estos documentos escondidos, que es simplemente increíble. Así que las tenemos no solo de otras culturas, sino también de la historia antigua. Sí. ¿Cuál es la ECM más antigua registrada de los griegos? Creo que no recuerdo. Es algo que anoté la última vez que hablé con Gregory, pero Pero por ahí, Es de los antiguos griegos. sí, de la antigua Roma. precristiano. Sí, más de 2000 años. Sí. Tiene sentido. La gente dice, ¿por qué no ha habido ECM todo el tiempo? Porque a la gente le daba un infarto y moría. ¿Verdad que sí? Sí, No había RCP, no había forma de recuperarse. sí, muy raro. Así que debió ser una experiencia muy rara. Era muy raro, y eso hace su trabajo tan valioso. Él y yo hemos llegado a la misma postura independientemente. Él no usa este concepto, pero yo uso el de estructuras profundas y superficiales. Eso viene del trabajo de Noam Chomsky sobre lingüística, y el significado es que descubrió que los niños de todo el mundo aprenden el lenguaje igual, y eso es porque los idiomas tienen una estructura profunda universal, pero se expresan en una estructura superficial que es el idioma particular de la cultura. Descubrí que lo mismo ocurre con las SM. Hay ciertas características que son rasgos amplios en todas las culturas e históricamente, pero se manifiestan de una manera que es un reflejo de la cultura de quien la experimenta. Y luego, más allá del nivel cultural, hay un nivel más, de estructura superficial personal. Así, incluso dentro de la misma cultura, el ejemplo que uso es que una de estas características universales es el movimiento en el espacio. Aquí en Occidente es muy común que la gente en algún punto de su SM hable de moverse rápidamente a través de un túnel o algún tipo de recinto, algo así. Y eso tiende a ser, no es solo en Occidente, pero se reporta mucho más comúnmente en las SM occidentales. Así que esa es una manifestación del movimiento. Ahora, cabe decir, hay un ejemplo de una mujer maorí indígena de Nueva Zelanda, y en su SM voló rápidamente sobre Aotearoa, que es el nombre indígena de Nueva Zelanda, hacia el lugar de partida de las almas. Perdón, es el lugar de salto de las almas. Así que voló por encima y habla de ver todos los ríos y las cosas que vio. Así que no atravesó un túnel, pero se movió rápidamente por el espacio. Sobre ICMs occidentales, moverse a través de un túnel parece ser una expresión cultural predominantemente occidental de ese tema universal de movimiento rápido por el espacio. Pero si escuchas a 3 personas hablar del túnel, no escucharás lo mismo. Un niño de 5 años dijo, luego pasé muy rápido por un fideo gigante. Era su referencia. Era su referencia. Un camionero dijo, pasé zumbando por un tubo de escape gigante. Y otra persona dijo, pasé por esta cosa con luz estaba oscuro y había una luz al final, y todo el mundo describe el túnel de forma diferente. Sí, exacto. Me gustan esos 3 niveles que mencionas, porque el nivel personal, el tercero, está dictado por tu sistema de creencias. Totalmente. Sí, y yo no diría dictado, diría influenciado porque también se han escrito algunos artículos geniales sobre
aspectos de las SM que no solo no eran anticipados por quien las experimentaba, sino que contradecían directamente su sistema de creencias. Bueno, como Jesús en traje, Sí, justo eso. Exacto, exacto. influenciado por... Influenciado, y nosotros tendemos a percibir lo que estamos preparados para percibir. Según entiendo también, está diseñado. Es un paquete a la medida para cada uno, Sí, porque es para que te sientas cómodo principalmente. Lo malo lo vemos después, pero generalmente queremos que te sientas cómodo. Por eso está la abuela Nana y tu perro está ahí, o la deidad en la que creías está ahí para guiarte, o un ángel o lo que sea, aquello que te hace sentir cómodo, ayudarte a adaptarte. Ayudarte a adaptarte. Es porque es un cambio bastante abrupto. Ya sabes, de esta realidad a esa realidad. Definitivamente te sacude, Sí, como salir del agua a la tierra. sí, es es diferente. toma un minuto aclimatarse. Sí, Si has estado en el agua por 70 años, sí, 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 exacto. Así es. es bastante notable. Sí, adelante. Bueno, solo iba a decir sobre eso de Jesús. Hace unos años hice un pequeño estudio informal. Nunca lo publiqué, pero me llamó la atención cómo Jesús se aparecía diferente a distintas personas. Todo el tiempo. Y entonces fui al sitio web de Jeff Long and Derf y saqué todas las que pude encontrar que se referían a Jesús y que se referían a una descripción física de él. Y luego las comparé y creo que encontré unas 18 o así, quizá más. Y entonces, en resumen, nadie describió a Jesús igual. Pelo castaño, pelo rubio, largo, corto. Sus ojos eran azules, sus ojos eran cafés, sus ojos eran una luz penetrante, su voz era la música lírica, su voz era el sonido de una locomotora, y obtuve la clave de 2 SM diferentes, de personas que no se conocían, pero en sus SM. Llegaron a un punto con una entidad espiritual que les dijo: ¿estás por conocer a Jesús? ¿Cómo te gustaría que apareciera? Claro. Sí. Y es ese mismo tema, sí. Y entonces, sí, totalmente. Creo que hay una intención benévola que nos ayude a readaptarnos a esta nueva situación, a lo que la gente usualmente al final se da cuenta de que ya sabes, un lugar que les resultaba familiar, pero quizá no al principio. Sí. Y hacen esto aunque quizás sepan que vas a volver. Sí, Aún así, vamos a seguir el juego como si no fueras a volver. Y luego, y has notado que he visto que casi siempre es una elección, pero no siempre es una elección volver, porque a veces es simplemente como, no te puedes quedar, vete. así es. ¿Es así? Así es. Yo suelo estimar que es una propuesta de 50-50. Aproximadamente a la mitad de la gente se le da la opción de volver, y cuando deciden volver es prácticamente siempre por una conexión de amor en la tierra, que todavía necesitan hacer algo por esa persona o cumplir algo. Y luego la otra mitad de la gente o es forzada a volver en contra de su voluntad. Y hay una historia muy graciosa. No sé si alguna vez has entrevistado a Kim Clark Sharp. Sí. Kimberly Sharp, sí, ella. Y ella cuenta cómo llegó al punto en que estaba discutiendo con Dios y diciéndole: ya sabes, no voy a volver, volverás. No, sí. Y añade: ya ven quién ganó. Entonces, pero también hay personas que regresan sin ningún tipo de aviso previo. Es casi como si estuvieran justo en medio de una película y de repente el proyector se apaga y están de vuelta en su cuerpo. Todo depende. Sí, todo depende. Dijiste que te criaste luterana. Yo crecí católico. Soy un católico en recuperación, como bromeo. ¿Cómo ha afectado el campo de las experiencias cercanas a la muerte, a las creencias religiosas en todo el mundo? Porque sí que pone mucho de cabeza para católicos y supongo luteranos también. Esto no está en la Biblia. Jesús, técnicamente hablando, tuvo una SM. Sí. Y también Pablo. También Pablo, exacto.
Pero generalmente no se habla de que este es el otro lado. O, ni Dios lo quiera, hablemos de vidas pasadas o karma o reencarnación. Nada de eso. Así que hay muchas ideas y conceptos que se introducen en una experiencia cercana a la muerte que van fuertemente en contra del dogma de todas las religiones del mundo. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Cómo afecta esto realmente al mundo? Sí, es una observación muy pertinente y acertada la que has hecho. Cuando la gente tiene una SM, casi siempre deja la religión organizada, no por enojo o ese tipo de cosas, sino porque descubren que lo que ahora saben es demasiado grande para que su doctrina religiosa lo abarque, y entonces siguen adelante. Conozco a personas con SM que se involucraron más en su religión. Tengo un amigo en Chicago que se hizo diácono católico después de su SM, pero su primera homilía fue sobre las SM, así que, ya sabes, trataba de llevarlo a la iglesia. Yo también tuve una experiencia así. He tenido a alguien aquí en el estudio que tuvo una SM, pero se metió más de lleno en el catolicismo o cristianismo, porque Jesús fue muy predominante en su SM, así que realmente lo reforzó. Y me quedé pensando, ok, me pregunto cuál será la razón, porque tienes razón, la mayoría deja la religión organizada porque al verlo todo, dicen, esto es muy pequeño, pero pensé, ok, entonces, ¿cómo es el viaje de esa alma? O tal vez su viaje es llevar esto, su rebaño, y predicar así para sembrar estas ideas, porque tengo muchos amigos que son mormones y que están, ya sabes, muy metidos en la fe cristiana y del sabor que quieras, y ven las SM como, oh, qué bien, es un extra. Sí, eso tiene sentido. Hasta que hablas de reencarnación o vidas pasadas. Sí, ahí es cuando la cosa se pone un poco rara para ellos, pero en general es como, oh, apareció Jesús, oh, claro que apareció Jesús, ¿sabes? Sí. También creo que el nivel de desarrollo espiritual de una persona influye en cómo interpretan su experiencia. Entonces, ¿realmente vieron a Jesucristo, una persona concreta, o la conciencia crística? Ese es un concepto mucho más universal o un fenómeno, pero la mayoría de las personas no lo reconocen como tal todavía o ahora. Así que, ya sabes, también hay muchas preguntas sobre la interpretación. En tu experiencia, ¿cuáles son los efectos a largo plazo en quienes tienen una SM? Sí, a mí me gusta hablar de los efectos posteriores como la PDA, ¿saben? Esa que se pone al final de una carta. PSPS. La primera P es de cambios psicológicos y estos incluyen especialmente cambios de valores. La gente se vuelve menos materialista, se preocupa más por los demás y pierden el miedo a la muerte, porque ahora saben que su conciencia continuará después de la muerte de su cuerpo. Y otros cambios psicológicos. La primera S, espiritual. La gente se vuelve más espiritual, generalmente menos religiosa, pero como acabamos de decir, no siempre. Y a menudo la gente dice simplemente, leía una cosa tras otra, tenía esta hambre de sumergirme en lo espiritual, libros, películas y cosas así. Y también la gente desarrolla los llamados dones espirituales en ciertos contextos religiosos. Así desarrollan la habilidad de prever el futuro. Y también otras habilidades que son bastante cuestionables. En algunas religiones, comunicarse con fallecidos. Convertirse en medium. Sí, así es, en efecto, como medium. Comunicación después de la muerte, que es... Después de la muerte es la comunicación directa con la persona que por razones personales. Y luego la mediumnidad es cuando me comunico con una persona fallecida que probablemente no conozco, con el propósito de, sí, comunicarme. Ok, esa es una aclaración muy clara que quiero hacer. Gracias por mencionarlo, porque la mediumnidad es, puedo hablar con el otro lado.
Jan, oh, tu bisabuelo está aquí, quiere hablar contigo. Yo no conozco a tu bisabuelo. Exacto. Eso es un medium, pero la comunicación con el más allá es hablar con mi abuela a quien conocí en esta vida y con mi ex o mi esposa. He tenido gente en el programa con conexión directa con su Cónyuge. cónyuge o hijo. Es comunicación con el más allá. Sucede a veces con una SM, pero también sin tenerla. Así es, sí. Esa es otra área completa que he investigado, la comunicación después de la muerte. Así que podríamos meternos en esa madriguera de conejo también. Y luego, la siguiente P es de físico. Y la gente, tras una SM, a menudo dice que su metabolismo cambió, su sueño cambió, sus preferencias alimenticias cambiaron y se vuelven más sensibles, muchas veces no solo a cosas del entorno como el ruido y las cosas visuales, sino incluso a medicamentos, donde toman mucho menos para el mismo efecto que antes. Requería más. Otro efecto físico posterior interesante son los efectos electromagnéticos, donde la persona, especialmente cuando se altera emocionalmente, las cosas electrónicas en su entorno fallan. ¿Será que tu campo de energía se vuelve más poderoso? Bueno, quiero decir, esa es una buena posible explicación. Todavía no sabemos cómo explicarlo. ¿Se trajeron un pedacito del otro lado consigo? Supongo que sí. Creo que sí los cambia. Aquí tenemos que entrar en cosas más allá de la investigación. Así que es opinión, no datos. Sí, claro, es totalmente justo. Pero al parecer cambia su campo electromagnético, su campo energético. Y entonces, cuando sus emociones, especialmente cuando están alterados emocionalmente, es una intensificación de energía que afecta las cosas electrónicas de su entorno. Tuve una persona con una SM a quien, de hecho, estaba entrevistando, grabándola, y mencionó el efecto. Mientras estábamos sentadas, me dice, eso me pasa. Le dije, pues había empezado diciendo, noto que no usas reloj y muchas personas con SM no pueden usar relojes después porque la pila se agota. Y le ponen una pila nueva y en una semana esa pila se agota y finalmente se rinden. Y me dijo, bueno, sí. Y dijo, sí, eso empezó después de mi SM, que ya no pude usar reloj. Y le dije, bueno, ¿has notado alguna otra cosa? Y me dijo, bueno, mi novio y yo viven juntos. Acabamos de comprar una tele. Y él se queja de que cuando estoy en el cuarto, nadie toca el control y el volumen de la tele sube y baja y cambia de canal por sí sola. Y dice que solo pasa cuando yo estoy en el cuarto. Y ese es su efecto electromagnético posterior. Interesante. Ella no tuvo una SM, pero había tenido otras experiencias místicas transpersonales. Estaba en terapia un día. Era la clienta. Hablaba de algo muy emotivo, y en la lámpara junto a ella, el foco explotó. Entonces, ya sabes, las luces se atenúan y todo tipo de cosas. La más aterradora que escuché fue de alguien en un avión biplaza, y de repente algo empezó a salir mal y el piloto ya se estaba preocupando y la persona que iba con la SM se asustó muchísimo y todos los Instrumentos se fueron a cero. Y eso no es para nada bueno. no es bueno a bordo. Así que las personas con SM deben aprender a, ya sabes, calmarse. Y lo hizo. Y los instrumentos volvieron y por supuesto aterrizaron a salvo o no habría estado allí para contarme la historia. Pero puede ser muy inconveniente. Había una persona con una SM que trabajaba en un laboratorio médico y ella había notado que cada vez que entraba a un cuarto que tenía mucho equipo electrónico, el equipo fallaba. Así que le compraron una cosa antiestática para que se parara en ella y ella iba y se paraba ahí durante medio minuto o un minuto más o menos. Y no sé si era la cosa antiestática o el hecho de que cuando se paraba ahí, como que se centraba y todo.
así que cuando entraba al cuarto no causaba tantos problemas como antes. Entonces, sí, así que puede tener. Es un efecto interesante. Lo hemos investigado y es real. Y sucede cuando la gente está más alterada emocionalmente, lo cual la gente sabe que las emociones son energéticas. Cuando nos sentimos intensamente enojados o deprimidos, hay una intensidad energética en eso. Y de alguna manera eso se está manifestando. Con los efectos posteriores, ¿cuál es tu experiencia con fenómenos psíquicos? Sí, pues eso vuelve a lo espiritual, donde la gente desarrolla como precognición, telepatía. Muchas personas con SM, no sé si decir muchas, pero ciertamente un buen número. Después de su SM, es como si sus límites entre ellos mismos y los demás y el mundo se hubieran debilitado. El velo mengua. El velo se hace más delgado y entonces muchas personas con SM no pueden ir a fiestas porque el solo hecho de estar en un cuarto con todo el mundo y todas sus cosas les afecta. Se vuelven mucho más empáticos. Así es, así es. Y a veces deben pasar un tiempo aislándose socialmente para poder reconstruir sus límites psíquicos de nuevo y poder manejar la interacción social. Entonces, puede ser, ya sabes, muchos pensamos, oh, ¿no sería maravilloso ver el futuro o saber lo que la gente piensa? Es que, ya sabes, se nos dan estos límites. Creo que por razones que nos permiten funcionar en este mundo. He leído cómics casi toda mi vida y de ahí aprendí las lecciones de esos personajes. No quieres esos poderes. No lo quieres, no. Una persona con una SM me estaba diciendo la semana pasada que ella, después de su SM, podía ver el futuro. Pidió que se detuviera porque realmente no quería saber, porque era una distracción. Y cambia la trayectoria de tu vida si sabes cuándo vas a morir. Digamos que no quiero saber mi fecha de salida, ni la hora, ni el cómo. No quiero saber nada de eso, porque si lo supieras, cambiaría tu vida por completo. Cambia la trayectoria de tu vida. Exacto. Si te digo que te quedan 2 semanas de vida, cambian drásticamente a no saberlo. Así es. Entonces, va en contra de por qué estamos aquí en primer lugar. Exacto. Tengo que preguntarte porque esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Estoy seguro de que te la han hecho. Con el aumento de las SM especialmente, en los reportes sobre ellas, sobre todo en los últimos 5 años, se ha vuelto mucho más grande. O sea, está creciendo exponencialmente el conocimiento. La gente que sabe de SM, la gente que se presenta a contar sus SM. ¿Cómo sabes cuando alguien inventa una historia y cuando realmente cuenta su verdadera historia? Es el elefante en la habitación con mucho de esto. Y por cierto, eso aplica para todos en el programa, con todo. ¿Cómo sabes que es una psíquica? ¿Cómo sabes que es un canalizador? Es interesante. He tenido a mucha gente en el programa y diré que a la mayoría, si no a todos, les creí. Pero a veces dices, sí. O el público simplemente dice, esto no se siente bien. Sí. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Bueno, creo que lo que acabas de decir, que la mayoría de la gente es sincera. Y creo que una verdadera prueba de fuego es que cuando alguien realmente tiene que pagar un precio por revelarse como alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Sí, claramente no lo hacen por atención o para escribir un libro y ganar dinero o algo así. En realidad son reacios a contarlo porque podrían pagar un precio profesionalmente. Entonces, cuando gente como Mary Neal o un libro que yo probablemente voy a coescribir con el principal investigador de SM, Bruce Grayson, es una colección de SM de médicos. Son personas educadas en el materialismo, ya sabes, creyendo que todo es físico y pues que cualquier cosa espiritual son patrañas. Luego experimentan y se transforman. Y tienen que tener el valor de revelarlo en un entorno profesional que va a ser hostil. No necesariamente, pero muy, muy probablemente hostil.
O sea, ¿por qué esa persona haría eso si no hubiera tenido genuinamente la experiencia que tuvo, que fue tan transformadora? Exacto. Hay muchos doctores, científicos, ingenieros, gente de ciencia, Claro, para quienes es muy difícil. O sea, si fueras un lector de tarot y tuvieras una SM, revelarlo no sería la gran cosa. Pero si estuvieras en el campo de la ciencia como doctor, digo, he escuchado estas historias. Es muy difícil revelarlo. Yo lo llamo salir del closet de las SM. sí, Pues algunos guardan estas historias por décadas. así es. Es que les he preguntado a muchos de ellos, ¿cómo lidian con eso psicológicamente? Es que, ¿sabes? Es como si estás guardando un secreto muy profundo y oscuro y lo cargas contigo. Eso es un peso, es un equipaje que cargas y no te liberas hasta que lo revelas. ¿Cuáles son tus experiencias? Sí, pues muy parecidas a las tuyas, que es estreñimiento espiritual. ¿Sabes por qué realmente quieren hablar de la experiencia? La mayoría de las veces, a veces no, pero no se sienten seguros de que les vayan a creer, aceptar, etcétera. Para algunas personas, la experiencia es tan preciada que el expresarla en un ambiente hostil es simplemente tan doloroso que no quieren hacerlo. Así que, pero está mejorando. Bueno, programas como este y otros, el trabajo que haces y la IANS definitivamente lo han normalizado, lo estamos normalizando, tratamos de normalizarlo lo más posible. Sí, Estas conversaciones normalizan esto sí, de una forma muy grande. sí. Algo que he escuchado mucho es que los doctores en hospitales, cuando estas cosas pasan, no son los mejores con quienes hablar de esto. Así es. Pero las enfermeras en general siempre me han caído bien porque están en las trincheras. Sabes, no solo entran 5 minutos y se van. Lo siento, doctores. Pero realmente están más tiempo con el paciente Sí, y ven cosas que solo alguien que está ahí por horas y días puede ver. Tengo una historia. Una persona con una SM regresó y la primera persona que vio fue una enfermera y tenía que decir algo y dijo, no sé qué acaba de pasar, fui a este lugar, y ella le dice, ay cariño, acabas de ir al otro lado y regresaste. Suele pasar. Y, o sea, esta enfermera llevaba 30 años en esto o algo así. Y lo dijo con tanta naturalidad porque ves mucho de eso. En cierto punto, como profesional, tienes que decir, aquí hay algo. Aquí hay algo. Muy interesante. es muy interesante, de verdad. Sí. Y otro aspecto de las SM que es realmente importante para mí es este fenómeno de la percepción verídica, que, volviendo a tu pregunta sobre la sinceridad, esa pregunta surge solo si nos limitamos a las SM como una experiencia subjetiva. Y ciertamente he visto a algunas personas de cuya sinceridad dudo, pero son una minoría muy pequeña. Pero además, podemos ver la evidencia objetiva de las SM que entonces hace que la cuestión de la sinceridad sea menos. Recientemente, la IANS ha recopilado más de 120 casos de percepción verídica en SM. Está en The Self Does Not Die, ya en la segunda edición. Sí, y yo diría que para la gente que apenas está cuestionando o que simplemente está interesada en ¿existen las SM? Leer, estos son casos donde hubo fenómenos paranormales verificados durante la SM. Te daré algunos ejemplos. Uno de mis favoritos es una persona que estaba en cirugía, tuvo un paro cardíaco. Fue cuando lo resucitaron, terminaron la cirugía. Y por supuesto, durante todo este tiempo, la persona está completamente anestesiada, ¿sabes? Con los ojos vendados y todo eso que pasa en una cirugía.
Y después él le dijo a su enfermera que durante la cirugía estuvo fuera de su cuerpo observando cómo lo resucitaban. Y dijo que vio a su cirujano, a quien reconoció, agitando los brazos como si intentara volar. Y la enfermera, ok, resulta que esto pasó en la Universidad de Virginia, donde, como dije, el investigador principal, Bruce Grayson, era profesor ahí en ese entonces, y ella sabía que él era un investigador de SM, así que le llamó y le dijo, probablemente deberías venir a hablar con este tipo. Así que Bruce fue. Una de las razones por las que me gusta este caso es porque sucedió justo ahí. Sabes, de inmediato estaba entrevistando a la persona y pudo investigar el caso. Y en efecto, el tipo le dijo lo mismo. Le dijo, mi cirujano estaba como agitando los brazos, parecía que intentaba volar o algo así. Y Bruce como que, ok, y él no conocía a este cirujano en particular, así que averiguó por los registros del hospital quiénes habían estado en la sala y empezó con la persona de menor rango, ya sabes, como un técnico, siguió con las enfermeras y, al final, fue con el médico. Todos dijeron lo mismo, lo cual el médico corroboró. También explicó por qué. Había sido entrenado internacionalmente. Los entrenaban diferente que en Estados Unidos. Allí les enseñaban que al esterilizar sus manos, las ponían sobre su pecho. Y bata estéril, y entraban de espaldas al quirófano. Sus asistentes hacían lo inicial, abrir al paciente y todo eso. Luego, cuando llegaba su parte, él actuó. Mientras lo abren, el paciente sufre un paro cardíaco. Y él dice, toma ese. Bisturí, mueve eso, haz esto y aquello. Señalaba con los codos y al paciente le parecía que agitaba los brazos como si fuera a volar. Increíble. Entonces, este es el tipo de caso que es muy probatorio porque fue investigado de inmediato por alguien que sabía cómo investigar y ser, no sugestionar, no sugestionar a la gente o ese tipo de cosas. Y era información muy idiosincrásica que nadie podría haber imaginado. ¿Quién se imaginaría que su cirujano estaría haciendo esto? Y por eso es tan convincente que su conciencia estaba fuera de su cuerpo, pues su cuerpo estaba en la mesa muerto, con los ojos vendados y una cortina sobre la mayor parte de su cuerpo, salvo el corazón. Era cirugía cardíaca. Así que, ya sabes, es como, bueno, en fin, en este libro, cuando lees un caso tras otro, es simplemente muy impactante. Aunque yo proporcioné todos los casos que había recopilado inicialmente como base de este libro, añadieron muchos más, y realmente se ha convertido en algo mucho más grande que mi pequeño granito de arena. Pero incluso para mí, que los he estudiado, fue impactante leerlos. Como el doctor Eben Alexander. Sí. Él es uno muy, muy famoso, porque era un neurocirujano de Harvard. Exacto. Y tuvo una muy probatoria Así es. experiencia que corroboraron y todo. De hecho, tuvo un cerebral virus o enfermedad cerebral. Tuvo meningitis. Algo que básicamente tu cerebro está completamente perdido. Sí. Dijo que su cerebro era, perdón por lo gráfico, pero era pus. Sí, fue como, básicamente ya sabes, fue una oruga convirtiéndose en mariposa, fue un caos total. Sí. Y aún así pudo regresar milagrosamente. Sí, extremo. Y una experiencia muy vívida en un momento en que, según la teoría neuroquirúrgica o neurológica actual, no debería haber percepción compleja alguna. Él tuvo esta experiencia compleja, muy intensa, mientras su cerebro estaba tan desconectado. Sí, lo verídico de su experiencia fue que esta mujer atractiva lo acompañaba en el ala mariposa mientras... Y más tarde reconoció que era su hermana biológica fallecida, a quien nunca había conocido en la vida física, y fue después de su SM que se reunió con su familia biológica. Su hermana ya había fallecido como 10 años antes, pero le mostraron una foto de ella y él dijo,
oh Dios mío, es ella, esa era la mujer que estaba conmigo. Así que, y ese tipo de cosas no son raras. La gente percibe, me gusta. Aclarar que la percepción verídica puede ser del mundo material, como el caso del cirujano que vio su propia operación, o del mundo transmaterial. La gente se ha encontrado con seres queridos fallecidos que en el mundo físico aún no se sabía que habían muerto. Hay un caso donde un joven es de Elizabeth Kubler-Ross, la famosa de la muerte psicóloga de los años 70 y demás. En fin, ella estaba tratando a este niño que había. Él, su hermano y su madre habían tenido un accidente de coche muy fuerte y a su paciente lo llevaron a su hospital. El hermano había sufrido quemaduras graves en el accidente, lo llevaron a otro hospital especializado en quemaduras y la madre había muerto en el lugar. Está tratando a este niño, llega en coma pero luego recupera la conciencia. Ella le dice, ¿cómo estás? Y él dijo, estoy bien. Dijo, mi madre y mi hermano me están esperando. Y ella como que, ok, cariño, ¿sabes? Y entonces pierde la conciencia. Y unos minutos después muere. Él la termina lo que los doctores tienen que hacer en ese caso. Luego sale, pasa por la estación de enfermeras. La enfermera al teléfono le dice, doctora Kubler-Ross, esta llamada es para usted y es del otro hospital, para informarle que el hermano había muerto 1 hora antes. Así que en el momento en que su paciente recuperó la conciencia, su hermano ya estaba con su madre en el más allá. Él lo sabía, pero nadie en el hospital lo sabía aún. Hay muchos casos como ese y casos donde la gente recibe información, como Mary Neal, que sabía que su hijo iba a fallecer, pensó, antes de su cumpleaños 18. Y terminó pasando tras su cumpleaños 18. También está, o la gente, he tenido gente que viene y dice, vi el intento de asesinato. Sí. Veo el futuro, veo que eligen a este presidente, veo esa caída económica, veo la pandemia. Claro. Lo vi. Y hay mucho de eso que pasa en el otro lado. O sea, que se lo mostraron en el otro lado. Pero también cuando regresan, tienen este adelgazamiento del velo donde se les envían estas ideas y mensajes. Sí. Se puede acceder al conocimiento del futuro y pasado. Siempre le digo a la gente, porque te he escuchado esto de tanta gente del otro lado, es que cuando están allá, tienen todo el conocimiento al instante. Lo que sea que siempre quisieron saber sobre física cuántica, lo entienden al instante. Sí. Y entienden, ya veo, ahora entiendo cómo funciona. Es fantástico. Pero al volver no recuerdan quizá algunos fragmentos o enseñanzas sueltas, pero la información completa no la pueden traer y yo siempre le digo a la gente, aquí abajo en realidad funcionamos con un disquete. Sí, sí. Arriba es computación cuántica. Exacto. Es una diferencia así de vasta o incluso mucho más grande, pero esto es solamente un ejemplo, ¿eh? A veces a la gente se le dice, vas a tener esta experiencia de saberlo todo, pero desaparecerá. Sí, no vas a poder recordarlo con claridad cuando regreses. El cerebro no puede comprender eso. No puede. El hardware no da para tanto. Sí. No, somos un disquete. Sí. Ahora, algo que, un área de las experiencias cercanas a la muerte que siempre me ha fascinado es que la mayoría, yo diría que la mayoría son muy positivas. La mayoría son experiencias muy positivas, amorosas. No hay juicio en el otro lado más que el que tú mismo te das al pasar por una revisión de vida o algo por el estilo. Pero hay un pequeño porcentaje en mi investigación que son negativas y algo infernales. A veces. ¿Cuál es tu experiencia? La gente ve que hay un infierno. Luego, la mayoría de esas personas con las que he hablado dicen, pasé por eso porque era mi sistema de creencias que necesitaba pasar por eso. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno, mira, como una pequeña introducción, voy a emplear los términos placenteras y angustiantes porque incluso las experiencias angustiantes usualmente terminan trayendo
secuelas positivas. Correcto. A la inversa, las experiencias placenteras pueden ser disruptivas en la vida y ser, entre comillas, negativas, al menos a corto plazo. Cuando regresan a la vida. Sí, claro. Las experiencias placenteras, como dijiste, dominadas por sentimientos de paz, alegría, amor y ese tipo de cosas. Las experiencias angustiantes, dominadas por sentimientos como terror, horror, aislamiento, ese tipo de cosas. Y se ha investigado sobre las SM angustiantes, así que puedo hablar de los resultados de la investigación, y sabemos que hay al menos 3 tipos de SM angustiantes. La más común, la más reportada, no es tan mala, tiene las mismas características que una SM placentera. Por alguna razón, la persona parece resistirse y eso crea la negatividad. Se mueven rápidamente por un túnel, pero no quieren. Es como si se aferraran al suelo. Y eso hace la experiencia desagradable. Hay resistencia. Sí, y la resistencia parece ser un factor en muchos de esos casos. Sabemos que en algunos casos la persona decide relajarse y dejar que suceda. Cuando lo hace, se vuelve placentera. Cuando sueltan la resistencia, es bueno. Eso es lo más reportado. Luego, las más comunes son experiencias de estar absolutamente solo, para siempre. Es una experiencia de aislamiento absoluto y eterno donde hay una claridad total en la conciencia de estar absolutamente solo para siempre. Y es un tipo de infierno particular, porque ya sabes, no hay nada y no hay absolutamente ninguna esperanza en absoluto. Y la primera SM angustiante que escuché directamente de una persona fue, de hecho, de este tipo. Y fue en un grupo de apoyo de la IANS. Y el tipo está contando que pasó por una especie de crisis médica y estaba en un vacío oscuro y absoluto, totalmente hiperconsciente de que estaba absolutamente solo para siempre. Y dijo que fue horrible. Y luego se acabó. Estaba de vuelta en su cuerpo. Pero dijo que eso había sido unos 5 años antes. Y en esos 5 años, por supuesto, había reflexionado mucho sobre esto. Y de lo que se dio cuenta fue de que se había criado en una familia muy abusiva. Y lo mejor que podía hacer era ser lo más invisible posible. Si nadie te nota, nadie puede abusar de ti. Así que desarrolló una forma de ver la vida en la que solo quería que lo dejaran en paz y se llevó eso consigo sin modo de operar. A cuando fue a la escuela. Cuando creció estaba en un tipo de trabajo donde trabajaba solo y tenía muy poco contacto con otras personas. Y él nos comentó que se dio cuenta de que en su experiencia cercana a la muerte obtuvo lo que había estado buscando toda su vida y encontró la paz. Y solo en esa experiencia se dio cuenta de que eso no era realmente lo que quería. Lo que quería era una conexión segura. Y dijo que después de ese descubrimiento, reorientó toda su vida. Aprendió que en lugar de poner a todos en el extremo no confiable del espectro, la gente varía y que encontraría gente relativamente más confiable. Aprendió a revelar cosas sobre sí mismo para crear conexiones con otras personas, a escuchar a otras personas para crear conexiones. Y dijo, hoy soy una persona diferente a la que era hace 5 años. Y dijo, nada que no fuera esa experiencia me habría transformado porque estaba encerrado en esta visión del mundo de que nada era seguro y su única seguridad era que lo dejaran en paz. Así, es un ejemplo de uno de los libros sobre SM angustiantes. Se llamaba Bendiciones disfrazadas. Y mucha gente, tras una SM angustiante, termina sintiéndose muy agradecida porque nada más podría haberles ayudado en una corrección de rumbo espiritual. Esto no es cierto para todos, pero para muchos
Sí lo es. Algunas personas continúan por la vida, lidiando con el mensaje existencial de su SM angustiante, como una de, probablemente, la principal investigadora de las SM angustiantes es Nancy Evans Bush y ha escrito 2 o 3 libros sobre el tema. Ella misma tuvo una, es ministra, y tuvo una SM angustiante en la que, no recuerdo, pero estaba en el espacio. Había seres que estaban cambiando de un lado a otro, que de alguna manera le transmitían que nada era real, que ella no era real, la vida que había tenido no era real, y estaba convencida. Y fue horrible, ya sabes, como que si nada es real, entonces, ¿qué sentido tiene nada? Y entonces regresó y realmente ha estado procesando eso todos estos años y ha llegado a una perspectiva optimista al final, pero le ha llevado mucho, mucho tiempo. Y luego, esas son las de aislamiento o las segundas, y luego las que se reportan con menos frecuencia. Pero se reportan. Son las que involucran algún tipo de tormento, y solo he escuchado un caso que involucrara fuego real. Ya sabes, como del tipo fuego y azufre. Sí, nunca he oído de fuego, he oído de demonios, he oído de entidades oscuras. Sí, me recuerda a la película Ghost. Sí, esas criaturas oscuras de sombra. Sí, exacto. Conozco al escritor Bruce, ha estado en el programa, el de Ghost, es maravilloso, ahora es un meditador tibetano, pero tuvo la experiencia psicodélica más loca, donde fue al borde del universo, conoció a Dios y regresó. Entonces, puedes ver todas las películas que escribió. Jacob's Ladder. Escribió muchas de estas y Ghost es uno de los proyectos seminales, pero le atinó porque esas criaturas son más o menos lo que he estado escuchando en algunas de estas angustiantes. Claro. Pero nunca, fuego y azufre, nunca han habido un diablo con tridente. Sí. Siempre es una experiencia. Sí. Un páramo. Sí. Era como el ambiente de una ciudad incendiada. Bueno, ¿es eso lo que tú has escuchado también? Sí, sí. Como dije, solo me he topado con uno que involucrara fuego real. Los demás era tormento por entidades de algún tipo. Y como Howard Storm. Sí. No, pero es famoso. Es famoso y su ICM está disponible en línea si la gente quiere verla. Y él era ateo y fue realmente atormentado de maneras que fueron profundamente traumáticas. Y eso todavía es difícil para él de hablar. E incluso ha dicho que nunca ha descrito algunas de las cosas que experimentó porque es demasiado horrible. Y no quiere revivirlo al describirlo. Y también con el tiempo. Tuvo una experiencia profundamente placentera, así que dejó eso. Y también hay otra forma, como Matthew Davela, que tuvo una SM, en la que, en una parte de ella, estaba en caída libre por el espacio. Aterrizó en lo que dijo que era como una cancha de tenis material y se dividió en 4. Uno era él por aquí, observando, y los otros 3, él. Estaban experimentando encuentros con gente del pasado, a la que había herido, encuentros con gente de su vida, que se veían afectados por su muerte. Esto ocurrió durante un suicidio, pero no debe asociarse con él. Sabemos que no hay relación entre la naturaleza de la SM y sus circunstancias físicas, pero en su caso había intentado suicidarse y luego en el futuro, viendo cómo su suicidio afectaría a la gente. Entonces dijo que en el primer caso y dijo que esto duró 3 días y 3 noches sin parar. Y él de aquí se estaba retorciendo de agonía por lo que los otros 3 estaban experimentando. Entonces
Entonces, el primero dijo, por ejemplo, que él estaba ahí parado y alguien de su pasado aparecía y se acercaba y le daba un golpe en el pecho, que luego dijo que era como una conexión con el chakra del corazón y revivía. ¿Cómo había lastimado a esa persona? Y experimentó ser ellos y recibir lo que él les había enviado. Y fue agonizante. Y también vio cómo lo que les había hecho había repercutido en sus vidas y creado dolor para otras personas. Así que fue una experiencia horrible. En el del presente, vio cómo reaccionaría su madre al recibir la noticia de que se había suicidado. En el futuro, vio a su hija, que era bebé. La vio el día de su graduación, sentada en su cuarto, llorando, otro evento en que su padre no estaba para verla. Al final lo que pasó fue que ya había tenido una SM de preadolescente, donde conoció a Jesús. Jesús le había dicho que era hora de volver y terminar su trabajo. Como ya sabes, un niño de 11 años pensó, ¿de qué hablaba? Pero se acordó de ese Jesús. Y tras estos 3 días y 3 noches, lo llamó y como suele pasar en las SM angustiantes, cuando la persona pide ayuda, no siempre, pero muy a menudo, son rescatados. Y dijo que una mano salió de arriba, lo agarró, lo jaló, y en el momento en que dejó esa superficie, todos se fusionaron en él de nuevo. Y luego tuvo otra conversación con Jesús y así. Eso es lo que he oído de las angustiantes que pasan por un escenario infernal o muy duro, pero siempre salen de él. No es como que y ya volvimos, no se van de ahí y regresan a su cuerpo y esa es la única experiencia que tienen. ¿Es así también en tu caso o has oído? Yo, como que sí, ese tipo que tuvo la experiencia del vacío, eso fue todo lo que tuvo en su SM y regresó. Sí, creo que algunas personas sí regresan pero es muy raro. Y también que, ya sabes, y si nos metemos en el tema de por qué la gente tiene estas SM. Sal de mi cabeza. Estaba a punto de hacerte esa pregunta. ¿Por qué en el viaje de un alma? ¿Cuál es el propósito? Sí. Me encantaría saber Bueno, qué piensas. y aquí es donde de nuevo tengo que aclarar que no estoy hablando desde la investigación. Es solo mi opinión personal después de todos estos años. Y es que son facilitadores del desarrollo espiritual. Mientras que a algunas se les facilita con una placentera, otras necesitan una angustiante. Es como, he oído, no tengo hijos, pero he oído hablar de cómo disciplinan a sus hijos diferente. Ya sabes, está el niño al que solo tienes que verlo y se endereza y se porta bien. Y el otro que, ya sabes, lo puedes echar de casa y sigue batallando. Y entonces creo que a un nivel espiritual hay una sabiduría sobre lo que se sabe que esta persona necesita y reciben lo que necesitan. Como en la vida. Como en la vida. Pues mira, no sé tú, pero para mí la verdad es que no ha sido miel sobre hojuelas, ciertamente. Hay muchas cosas que llegan a nuestras vidas y que en el momento pueden resultar bastante negativas. Sí. O incluso angustiantes o traumáticas en el momento, pero al mirar atrás dices, soy quien soy por estos eventos. Totalmente. Las SM son lo mismo, imagino. Totalmente. He oído de muchos con SM que estas son puntos de salida en el plan de vida, como un plan del alma. Estás del otro lado antes de bajar. Te sientas con un consejo de luz, de ancianos, y dices, en esta vida quiero ser doctora. Me llamo Jan. Quiero estudiar las experiencias cercanas a la muerte. Quiero que el mundo lo sepa, lo necesita ahora. Quiero aportar mi granito de arena. Y ellos dicen, genial, tendrás esto, esto y esto. Tendrás estos puntos de referencia en el camino. Cómo llegues a ellos depende de ti, diviértete. Pero son cosas que deben pasar. Conocerás a tu esposo porque tienen asuntos y lecciones que aprender. Vas a ir a esta escuela, vas a vivir en todo ese tipo de cosas. Por lo que entiendo de las personas con experiencias cercanas a la muerte es que en ese mapa de ruta hay salidas puestas en el espacio. Por si las cosas salen mal. O sea, como, ¿sabes qué?
de verdad quiero ser músico en esta vida, Jan, ¿sabes? Y tú dices, ¿sabes? No quiero hacer lo de las SM. Vi a los Rolling Stones y quiero ser estrella de rock. Te desviaste a ese camino. Ha sido muy difícil, muy duro, porque no es tu vida, no es lo que se supone. Y no sabes cantar, pero eres terca y sigues por ese camino. Ahí es cuando vas a una fiesta, te sobredosis y ahí está tu Inter. Es tu punto de salida. Vas al otro lado y te dicen, Jan, esto no es lo que debías hacer. Tú elegiste este camino, te estás desviando. ¿Quieres dejar esta vida y empezar de nuevo o quieres volver al camino que acordaste? ¿Tiene sentido algo de lo que digo? Sí, creo que muchas personas con SM estarían de acuerdo en que eso es más o menos lo que pasa. Sí, es como no sé tú. Rumbo corregido. Corrección de rumbo. Porque mientras caminamos por la vida, de vez en cuando nos desviamos del camino, hay un susurro, hay un golpecito, hay un grito y al final un mazo viene a pegarte en la cabeza o un coche te choca por detrás o te impacta de lado. Sí. Para despertarte, tiene que haber algún evento que simplemente diga, no, Sí. este no eres tú, no es aquí a donde debes ir. Claro. Y las SM son, supongo, la máxima expresión de eso. Regresar es una de esas cosas. Sí, totalmente. Entonces, déjame preguntarte, tú y yo hablamos de SM por nuestra experiencia. Para quien nunca ha oído de esto, que quizás sea su primera vez escuchando sobre SM por curiosidad, ¿podrías describir una SM típica? Sé que es difícil, pero que contenga esos elementos ya considerados históricos en la investigación que la gente suele tener al menos uno o dos en su experiencia. Así es. Y lo acabas de decir muy bien porque existe este tipo de SM modelo, pero nadie tiene, no sé si nadie, pero es muy raro encontrar a alguien que tenga todos esos elementos. Pero si observas cientos de SM, ves este patrón de experiencias. Así que sí, típicamente la persona está en crisis médica, aunque ahora sabemos que lo que se llama experiencias cercanas a la muerte puede ocurrir bajo diversas circunstancias extremas. Tal vez el mejor facilitador sea un episodio cercano a la muerte, pero no es el único. ¿Psicodélicos o plantas pueden llevarte a esos lugares? Sí, personalmente creo que los psicodélicos pueden facilitar estas experiencias, pero eso no ha sido confirmado por investigación. Pero extremo, incluso un enojo de gran intensidad. Un tipo fue a una conferencia de IANS, estaba en medio de una discusión intensa, violenta, verbalmente violenta con su novia, consumido por los celos. De repente estaba fuera de su cuerpo, comunicándose con una entidad espiritual, y dijo que fue una conversación que duró varias horas y obtuvo una perspectiva diferente. Regresó a su cuerpo y terminó la frase que había empezado. El tiempo de la tierra y ese tiempo no son lo mismo. ¿Es una experiencia extracorporal? Bueno, él no lo experimentó como una fuera de, o sea, su espíritu estaba fuera de su cuerpo. Sí, pero no lo hizo. Pero a menudo, aquí la terminología se complica. La gente suele pensar en una experiencia fuera del cuerpo como observar el mundo material. Y sí estaba fuera de su... pero yo digo que las SM son experiencias extendidas fuera del cuerpo que incluyen la percepción del mundo material y la interacción con seres y entornos no materiales. Me parece. Así que sí, en fin, él regresa. Dijo que la forma en que terminó la frase fue muy diferente a como la habría terminado sin esa experiencia. Y dijo que a partir de ese momento, su interacción fue completamente diferente. No estaba físicamente cerca de la muerte, pero quizás cerca de una muerte del ego o no sé cómo explicarlo. Estaba simplemente en un extremo de celos y la gente ha tenido esta experiencia en paz extrema. Podrían estar meditando y tener una, entre comillas, experiencia cercana a la muerte sin estar físicamente cerca de la muerte. Seguimos usando el término porque es el que tiene toda la investigación detrás.
Aclaramos que no necesitas estar cerca de la muerte para tener una SM. Claro, he oído hablar de la ESAM. Sí, ESAM. Y solo para que sepas que la investigación muestra que esas experiencias son indistinguibles de las SM que ocurren durante crisis médicas. Así que, de nuevo, la crisis médica puede ser el mejor facilitador o el facilitador más frecuente, pero ciertamente no el único. Ok, entonces, típicamente, como dije, la persona está en algún tipo de crisis y típicamente primero dejan su cuerpo. Algunas personas salen, se perciben a sí mismas saliendo de su cuerpo. Algunas personas de repente ya están fuera de su cuerpo y toman conciencia fuera de su cuerpo. Y mi mano está aquí arriba porque usualmente se encuentran su conciencia sobre la escena de la situación física desde arriba. Al mismo tiempo tienen, y una cosa de mi investigación es que ahora sabemos que tienen lo que yo llamo percepción normal plus. El rojo se ve como rojo. Estés dentro o fuera del cuerpo, si es rojo, se verá rojo. La gente fuera de su cuerpo puede leer. Al menos la mitad asegura que podría. Y entonces todas esas percepciones, pero también perciben globalmente. O sea, como ahora mismo no puedo ver mis dedos, pero si estuviera fuera de mi cuerpo podría ver. Aunque no haya ojos físicos ahí. Sí, no hay ojos. Pueden ver incluso a través de objetos sólidos como paredes. Pueden oír cosas a gran distancia de su cuerpo físico. Es percepción normal más estas otras habilidades. El movimiento es a la velocidad del pensamiento. Si piensa en algo, ya está ahí. Pueden percibir cualquier cosa a distancias lejanas de su cuerpo. Así que está esa parte física de percibir el mundo físico. Luego, en un momento, podrían empezar a sentir que se elevan. Podrían ver a su izquierda, detrás de ellos, una luz hacia la que empiezan a moverse, pero hay algún tipo de movimiento. Y podría ser eventualmente a través del túnel del que hablamos. Del otro lado de ese movimiento está el mundo transmaterial y percibirán e interactuarán con entornos y entidades que no son físicas. Así que podrían encontrarse en un entorno preternatural, donde cada brizna de hierba tiene conciencia o emana luz. Ven colores que dicen que no existen en la tierra, oyen música como nunca la oyeron en la tierra y conocen entidades. Podrían ser seres queridos fallecidos o entidades espirituales de otro tipo, que pueden o no etiquetar como espirituales, pero yo prefiero el término transmaterial. Pero algunas personas las perciben como espirituales. Algunas de estas entidades las reconocen, a otras no. Incluso si no las reconocen, aún así podrían tener esta sensación de familiaridad, como si esta persona y esta entidad y yo nos conociéramos de toda la vida. A veces son identificables como Jesús o Buda. Sí, Buda. Es justo eso, exactamente. Y usualmente es durante el aspecto transmaterial que la persona tiene una revisión de vida, donde revisan y simultáneamente reviven y observan desde una perspectiva en tercera persona, típicamente cada momento de su vida, y recuerdan cosas que en la vida normal habían olvidado por completo, sino que también experimentan el efecto de sus acciones en los demás. Y probablemente esto es lo más impactante de una SM, es saber que cuando hago algo, no es solo tratar a los demás como me gustaría, es que lo que te hago a ti, me lo hago a mí. Y que eso es, ya sabes, como una lección que guía en la vida. Y entonces, en la revisión de vida, las
personas no se sienten juzgadas, sino conocidas y comprendidas. Las personas se juzgan a sí mismas, se decepcionan de su muy propio comportamiento, pero se sienten absolutamente apoyadas y simplemente amadas incondicionalmente, y nos expresan que el amor que sienten está más allá de todo que pudiera ocurrir o experimentarse a nivel terrenal. Y el saber, el conocimiento, ya sabes, como has mencionado antes, está más allá de cualquier capacidad terrenal de comprensión. Así que hay cosas ultraterrenales que suceden. Luego regresa a su cuerpo. Podrían, como dijimos, darles a elegir. Tal vez no. Algunas personas experimentan su regreso al cuerpo. Otras simplemente de repente están de vuelta, como ya volví, y no tienen idea de cómo. Y solo diré una cosa más sobre salir y regresar al cuerpo. La gente lo hace de muchas maneras. He oído, ya sabes, por el ombligo, simplemente se elevan de todo el cuerpo por la coronilla, ya sabes. Sí, puede ser simplemente... O despiertas. Sí, o simplemente te despiertas y estás ahí. Al regresar, la gente vuelve por diferentes partes del cuerpo y de diferentes maneras. Entonces, ¿y te has topado con el punto de no retorno? Sí, bueno, ese sí es un buen punto, que a menudo la gente llega a un punto en su SM donde perciben que si van más allá, no volverán a la vida terrenal. Ven a sus seres queridos. Sí, del otro lado, En el campo lejano o algo así y quieren ir. Pero es como, si cruzas este umbral, se acabó. cierto, sí, Y muchas veces ni siquiera es según entiendo, no es como una línea invisible. no, Entonces, ¿hay ventanas, puertas o caminos río, montaña. o algo? Podría ser una barrera o algo, o sí, algo que necesitarían cruzar. Luego están para todos los que tienen mascotas. Sí, Animales, sí, de todo tipo. No solo perros y gatos, sino cada animal que significó algo para ti. cierto. ¿Hay alguna manera de... Sí, y a veces no. He oído a gente decir que se encontraron con caballos y tuvieron comunicación telepática, aunque los caballos nunca fueron parte de su vida. En esta vida física, sí. A menudo la gente sí se encuentra con mascotas fallecidas y animales importantes para ellos en su vida. También he oído de la música hermosa, sonidos hermosos, los colores vibrantes que simplemente no existen aquí. También es otra cosa que casi puedes sentirlo todo. Cada brisna de hierba la sientes, la percibes, cada brisa que te roza al pasar. Sí, Y cuando digo brisa es porque, según entiendo, esta realidad, esta construcción en la que estamos, es un reflejo de lo que hay del otro lado. Toma muchísimos de esos elementos. Los árboles, el pasto, los animales, este tipo de cosas. Son como un reflejo. sí. Y es como hablamos antes, la gente a menudo trae sus percepciones terrenales y las proyecta en el más allá. Y Mary, no sé si Mary Neal habló de esto cuando la entrevistaste, pero hubo un punto en su SM en el que camina en este hermoso entorno con esta entidad espiritual y mira hacia atrás y se da cuenta de que cada vez que pasan de cierto punto, simplemente desaparece. Es como se está renderizando. Un videojuego solo renderiza lo que ves. Exacto. No el mundo entero, porque si no, no podrías correr el planeta. Y ella comunica, ¿qué está pasando? Su guía espiritual le dice, ¿sabes? Renderizamos esto para que te sientas cómoda y facilitar tu adaptación aquí. ¿No es increíble? Sí, es increíble. Entonces, y hay otra cosa que la comunicación en el dominio transmaterial es telepática Totalmente. y parece ser como instantánea, como que no tengo que plantear mi pregunta y luego esperar pacientemente tu respuesta. Es solo saber. Sí, tengo esta pregunta y tú la sabes y me respondes inmediatamente. Así que, ya sabes, suena muy rápido. Sí, la verdad es que sería un poco abrumador. Disquete de 5:15. Sí, claro, exacto, así es. Pero sí, ahí está bien. Así que tengo que preguntarte,
Sabes, el universo es un lugar bastante grande. Estamos en un planeta, pero ahora hay pruebas de que existen miles de millones de planetas similares a la Tierra, que podemos ver. Y eso es solo un pequeño porcentaje. Así que es una cantidad casi infinita de otras realidades, otros planetas. En alguna de las SM, ¿has oído si ha habido entidades no humanas del otro lado que hayan conocido allí? Ya sabes, en una vida pasada o algo así. No quiero sonar conspiranoico, pero es algo que se discute y he oído a gente hablar de conocí a mi guía espiritual, no a mis guías espirituales, no, sino a mis guías espirituales, pero también a mi consejo de ancianos del que hemos hablado, que hay miembros allí que nunca han estado en la tierra. Sí, ¿Cuál es tu experiencia con eso? sí, justo lo que dijiste. Algunos experimentadores de SM dicen que algunas entidades que conocen fueron humanas y de otras simplemente saben o se les dice que nunca vivieron una existencia humana. Y algunos recientemente experimentadores de SM hablan de una chica que dijo que en su primera SM, de hecho, conoció a extraterrestres y había una nave espacial detrás de ellos. Así que Sucede. sí, sucede, ¿verdad? Sucede. Así que es parte de la conversación. No es frecuente, no es frecuente. No. Cierto, no es frecuente, pero es parte de la conversación y supongo que es necesario para esa alma. Es lo que necesita Cierto, en esa experiencia. cierto, sí. Jan, te haré las mismas preguntas que a todos. Ok, ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? para mí creo que es tener una idea muy clara de cuál es mi propósito y luego poder llevarlo a cabo. Es una combinación de dejarme guiar y también tomar decisiones que en el fondo parezcan cumplir un propósito mucho más grande. Si pudieras volver y hablar con la pequeña Janice, ¿qué consejo le darías? Oh, que todo mejora. Sí, sí. Y sin embargo, ya sabes, como decíamos, que la ignorancia fue importante para los procesos que se desarrollaron en mi vida y me ayudaron a ser quien soy hoy. Así que sí, creo que todo lo que me ha tocado vivir ha sido esencial. Tal vez eso sería lo más adecuado, simplemente decir, estás bien. Todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Solo aguanta un poco más. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Es Él, todo lo que es, ya sabes. Hace como 1 año y medio hice 3 sesiones de terapia asistida con ketamina para mi crecimiento personal. Genial. Sí, fue genial, la verdad. Es como, Eso ya lo dejamos para otro episodio. sí, eso es, sí, así es. Y en una de ellas, yo te diré lo que... ¿Tenemos tiempo para que cuente un poquito? De acuerdo. Entonces estoy en el espacio. Ya sabes, ya no estoy conectada a mi cuerpo. Estoy en el espacio y hay una oscuridad por aquí. Y le dije a mi terapeuta, Julie, estoy suspendida fuera de la oscuridad, así que estaba ahí flotando y todo estaba bien. En algún momento me moví hacia la oscuridad. Mientras me adentraba, le dije a Julie, pierdo mi sentido de mí misma. Pierdo. Y en un momento dije, ya no soy yo. Ahora eso realmente no tiene sentido. Experiencialmente tenía todo el sentido. Ya no era yo. De hecho, traté de recordar cómo llegué aquí y no pude recordar quién era. Y no tenía ningún concepto de quién era Jan ni de mi propia identidad como tal. Y le dije a Julie, soy una con la oscuridad que es nada y todo. Estaba en esta oscuridad que era el vacío fértil, la fuente primordial de todo antes de manifestarse en fenómenos visibles. Y fue una experiencia de paz absoluta, de una conciencia muy clara como el cristal. No había nadie, porque todo, nada se había manifestado todavía. Entonces, y yo era todavía un centro de conciencia y también tengo que decir y también inmediatamente y parte de todo. No es que fuera solo esto, solo yo. No era yo. Ya no me sentía como yo misma en absoluto. Para mí, en ese momento, eso fue
Dios, no hay otra forma de describirlo. Es el todo, antes de que se manifieste en cualquier cosa. Qué bien dicho. Gracias por compartir. Gracias por escuchar. ¿Dónde puede la gente saber más de ti y del trabajo que haces para despertar este planeta? Bueno, tengo un sitio web, janholden.com, así que la gente puede ir ahí. Y ya sabes, estoy en LinkedIn y otras redes para la gente a la que le gusta ese tipo de cosas. Y también trabajas con E&S. Actualmente soy la presidenta de IANS y recomiendo mucho a las personas interesadas en las SM que visiten el sitio web ians.org. ¿Qué significan las siglas? Internacional de Experiencias Cercanas a Muerte. Hermoso. ¿Tienes algún mensaje final para la audiencia? Bueno, ya sabes, para mí, probablemente lo más importante que surge de las experiencias cercanas a la muerte es el mensaje que muchos experimentadores, no todos, pero muchos de ellos dicen, que es que cada una de nuestras vidas en la Tierra tiene un propósito. El propósito es avanzar en nuestra capacidad de amar y también adquirir conocimiento, como amar y aprender. Pero amar es definitivamente lo primero. Ese es nuestro verdadero propósito mientras vivimos cada momento de nuestras vidas e interactuamos unos con otros y tomamos decisiones a todos los niveles, desde lo personal hasta lo global, ya sabes, a través de organizaciones y gobiernos. Y que si el amor, que yo defino como una inversión en el bienestar si todos nosotros invirtiéramos en el bienestar de los demás, el mundo sería un lugar muy diferente. Así que eso es, creo, lo más importante de todo esto. Gracias por tus palabras. Agradezco que hayas venido a compartir tu conocimiento y experiencia y por todo lo que haces para despertar al planeta. Gracias de nuevo, Jan. Gracias, Alex. Gracias por invitarme. Gracias por vernos. Haz clic en un video de abajo para continuar y no olvides suscribirte.